Mi hija dejó de reír a media frase cuando mi nieta dijo: «Abuelo, te perdiste la boda». El silencio que siguió fue como un trueno. Patricia, mi hija, se quedó paralizada con la copa de vino a medio camino de sus labios. Su esposo Javier dejó de masticar, y mi nieta Daniela, de 8 años, me miraba con esos ojos inocentes sin entender por qué todos habían dejado de respirar. «¿Qué boda?», pregunté con voz calmada, demasiado calmada. Daniela sonrió, ajena a la tormenta que acababa de desatar. «La boda de la tía Mónica, abuelo. Fue el sábado pasado. Estuvo súper bonita. Había muchas flores y...». «Daniela, ve a jugar al jardín», interrumpió Patricia bruscamente. Su voz temblaba. «Pero mamá, apenas terminé de...». «Ahora». La niña bajó de la silla confundida y salió corriendo hacia el jardín. Yo me quedé sentado en la cabecera de la mesa del comedor. Mi comedor, en mi casa, la casa que había comprado hace 25 años y donde mi familia venía cada domingo a comer. La casa donde siempre habían sido bienvenidos. Donde yo, como el tonto que era, pagaba cada cuenta sin hacer preguntas. «Explícame», dije mirando directamente a Patricia. «Explícame por qué mi nieta sabe de una boda de la que yo no sé nada». Patricia miró a Javier buscando ayuda. Él se encogió de hombros, cobarde como siempre. «Papá, íbamos a decirte». «¿Cuándo? ¿Antes o después de que descubriera que mi hija menor se casó y ni siquiera me invitó?» «No fue así». «Entonces, ¿cómo fue?» Ella dejó la copa sobre la mesa. Sus manos temblaban. «Fue una boda pequeña, íntima. Mónica y Diego decidieron que querían algo privado». «¿Privado?». La palabra salió como un ladrido. «¿Privado de su padre?» «Papá, tú sabes cómo eres. Siempre quieres controlar todo. Siempre tienes una opinión sobre todo. Mónica solo quería un día sin drama». Me recosté en la silla. Las palabras me golpearon como puñetazos. ¿Yo era el drama? El hombre que había trabajado 60 horas a la semana durante 30 años para darles todo. El hombre que pagó universidades privadas, coches, departamentos. ¿Ese hombre era el drama? ¿Y los $12,000? Pregunté, porque revisé el estado de cuenta esta mañana. $12,432, para ser exactos, cargados a la tarjeta que les di para emergencias. Patricia palideció. «Papá, íbamos a pagarte. ¿Es solo que qué? ¿Que pensaron que no me daría cuenta? ¿O que pensaron que el viejo tonto solo firmaría el cheque como siempre? No es eso. Entonces, ¿qué es?». Me puse de pie, porque desde donde estoy parado, parece que mis hijas organizaron una boda, gastaron mi dinero, me excluyeron completamente, y pensaron que podían salirse con la suya. Javier finalmente habló. «Don Héctor, con todo respeto, tal vez deberíamos...». «Tú te callas», lo interrumpí. «Tú que no has trabajado un día completo en tu vida, tú que vives en un departamento que yo pagué, tú no tienes derecho a opinar sobre nada». Se cerró la boca inmediatamente. «Papá, estás exagerando», dijo Patricia poniéndose de pie. «Sí, cometimos un error. Deberíamos habértelo dicho. Pero actúas como si fuera el fin del mundo». «No es el fin del mundo», dije con una calma que no sentía. «Es el fin de algo más, de esta farsa, de este acuerdo donde yo doy y ustedes toman y toman sin siquiera el mínimo respeto de incluirme en los momentos importantes de sus vidas. Eso no es justo. No es justo». Me reí amargamente. «¿Sabes qué no es justo, Patricia? Que tu madre haya fallecido hace 6 años y ustedes solo aparezcan cuando necesitan algo. ¿Sabes qué no es justo? Que les haya dado todo y ni siquiera merezca una invitación a la boda de mi propia hija». Patricia tenía lágrimas en los ojos ahora. «Sabíamos que reaccionarías así, por eso no te dijimos». «No, me excluyeron porque les resulté conveniente, porque era más fácil tomar mi dinero que lidiar conmigo». Salí del comedor, fui a mi estudio, cerré la puerta con seguro, y ahí, en la privacidad de mi espacio, con las manos temblando de rabia, hice algo que debía haber hecho hace años. Saqué mi teléfono, llamé al banco y cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales que había dado a mis hijas. Todas, cada una. «¿Está seguro, señor Aguirre?», preguntó la ejecutiva del banco. «Completamente seguro». Después llamé a mi contador.
Le di instrucciones específicas: cerrar todas las cuentas donde Patricia o Mónica tenían acceso, remover sus nombres de cualquier documento, donde aparecieran como beneficiarias o autorizadas. «Chad Nectornes, ¿está todo bien?», preguntó Miguel, mi contador desde hace 15 años. «Ahora sí», respondí. Cuando salí del estudio 30 minutos después, Patricia y Javier ya se habían ido. Habían dejado los platos en la mesa. Por supuesto, siempre dejaban todo para que yo lo recogiera, literal y figurativamente. Me serví un whisky, me senté en la terraza. Y por primera vez en 6 años, desde que María había partido, me permití sentir, realmente sentir, el dolor, la traición, la humillación, pero también algo más, algo que no esperaba: alivio. Me llamo Héctor Aguirre, tengo 58 años, soy dueño de una cadena de ferreterías en Monterrey, 5 locales en total. Las construí desde cero, empezando con un pequeño local que renté cuando tenía 25 años. Nací en una familia humilde. Mi padre era albañil. Mi madre vendía tamales en el mercado. Crecí viendo cómo luchaban cada día solo para poner comida en la mesa, y juré que mis hijos nunca pasarían por eso. Conocí a María cuando tenía 23 años. Ella trabajaba como secretaria en una constructora donde yo iba a comprar materiales. Era hermosa, inteligente, pero lo que más me atrajo fue su risa, esa risa que iluminaba cualquier habitación. Nos casamos un año después. Tuvimos a Patricia cuando yo tenía 26. A Mónica 2 años después. Fueron años difíciles. Trabajaba todo el día en mi ferretería y por las noches hacía trabajos de reparación para ganar dinero extra. María nunca se quejó. Criaba a las niñas, manejaba la casa, y cuando el negocio empezó a crecer, ella fue quien manejó la contabilidad durante los primeros 10 años. Éramos un equipo, una familia de verdad. ¿Cuándo cambió todo? No puedo señalar un momento exacto. Fue gradual, como el agua que erosiona la piedra, poco a poco, sin que te des cuenta hasta que es demasiado tarde. Tal vez empezó cuando las niñas entraron a la universidad privada. De repente tenían amigas de familias ricas, familias donde el dinero nunca era un problema, y empezaron a comparar. Papá, la mamá de Sofía le compró un coche nuevo. Papá, ¿por qué no podemos ir a esquiar a Colorado como la familia de Andrea? Papá, necesito un iPhone nuevo. El mío ya tiene 2 años. Y yo, queriendo darles todo lo que yo nunca tuve, decía que sí. Siempre decía que sí. María me advertía: Héctor, las estás malcriando. Van a pensar que el dinero crece en los árboles. Solo quiero que sean felices, le respondía, que tengan lo que yo nunca pude tener. ¿Pero a qué costo?, decía ella con preocupación. No le hice caso, y ahora, sentado en mi terraza con un whisky en la mano, entendía que ella tenía razón. Patricia se casó con Javier hace 8 años, un tipo que conoció en la universidad. Venía de una familia de dinero, pero él mismo nunca había trabajado en serio. Tenía un negocio de consultoría, que básicamente significaba que cobraba por dar consejos que nadie seguía. Yo les compré su departamento como regalo de bodas. Un lugar bonito en San Pedro. 3 recámaras, vista a la montaña. Valía casi 3 millones de pesos en ese entonces. «Es demasiado, papá», había dicho Patricia cuando le di las llaves, pero sus ojos brillaban de emoción. «Nada es demasiado para mi hija», respondí. Mónica, mi hija menor, siempre fue diferente, más independiente, más reservada. Estudió diseño gráfico y consiguió trabajo en una agencia de publicidad. Parecía que ella sí había heredado mi ética de trabajo. Pero también ella se acostumbró al dinero fácil. Cuando quiso poner su propio estudio de diseño hace 3 años, yo financié todo: equipo de computación, renta del local, gastos operativos durante el primer año. «Te lo voy a pagar, papá», prometió. Nunca lo hizo, y yo nunca se lo reclamé. María enfermó hace 7 años, cáncer de mama. Luchó durante un año horrible en el que la vi deteriorarse día tras día. Un año en el que gasté cada peso que tenía, y algunos que no tenía, en tratamientos, doctores, esperanzas. No funcionó. Partió hace 6 años, el 23 de marzo, un martes por la tarde.
Yo estaba sosteniendo su mano. Patricia estaba del otro lado de la cama. Mónica estaba en camino, pero llegó tarde. Dijo que había tráfico. Sus últimas palabras fueron para mí: cuídalas, Héctor, pero no las dejes que te pisoteen. No entendí qué quiso decir en ese momento. Estaba demasiado destrozado por el dolor. Ahora entendía perfectamente. Después de que María partió, mis hijas se volvieron más distantes. Al principio lo atribuí al dolor. Todos estábamos procesando la pérdida de diferentes maneras, pero después me di cuenta de que no era eso. Era que sin María como intermediaria, sin ella organizando las comidas familiares y las reuniones, sin ella manteniendo la comunicación, la familia empezó a desintegrarse. Patricia venía los domingos a comer, pero siempre con prisa, siempre con una excusa para irse temprano y siempre con alguna petición. Papá, Javier está teniendo problemas con su negocio. ¿Podrías prestarnos 50,000 pesos? Papá, Daniela necesita ir al dentista. ¿Puedes pagar? Papá, mi coche necesita reparaciones. Ya sabes que no tenemos tanto efectivo ahorita. Y yo pagaba. Siempre pagaba. Mónica era más sutil. No pedía directamente, pero dejaba caer comentarios. Ese curso de diseño en Barcelona se ve increíble. Lástima que cueste $5,000. Y yo, entendiendo el mensaje, transfería el dinero. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía miedo. Miedo de que si dejaba de dar dinero, dejarían de venir. De que sin María, sin esa conexión automática que ella creaba, yo era solo prescindible. Resulta que era prescindible de todas formas. El teléfono sonó alrededor de las 8 de la noche. Era Patricia. Papá, ¿qué hiciste? Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Cancelaste mi tarjeta de crédito. Traté de pagar en el supermercado y me la rechazaron. ¿Tienes idea de lo humillante que fue? Ah, dije tomando otro sorbo de whisky. Sí, la cancelé. Y todas las demás también. ¿Cómo puedes hacer eso? Bastante fácil. Llamé al banco y les dije que cancelaran las tarjetas adicionales de mi cuenta. Tardó como 5 minutos, pero esas son mis tarjetas. No, Patricia, son mis tarjetas, a mi nombre, de mi cuenta. Tú solo tenías autorización para usarlas, autorización que acabo de revocar. Esto es ridículo. ¿Todo porque te enojaste por lo de la boda? No es por la boda. Bueno, no solo por la boda, es por todo. Por años de ser tratado como un cajero automático. Por años de que solo me busquen cuando necesitan dinero. Por ser excluido de la vida de mi propia hija. Papá, estás exagerando. ¿De verdad? Dime, Patricia, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin pedir nada? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? Silencio del otro lado. Exactamente, continué. No puedes recordarlo porque no ha pasado. Desde que tu madre partió solo existo para ustedes cuando necesitan dinero. Pues bien, se acabó. No puedes hacer esto. Tengo gastos. Tengo responsabilidades. Entonces consigue un trabajo, o dile a tu esposo que consiga un trabajo de verdad. Pero ya no es mi problema. Eres un egoísta. Mamá estaría decepcionada de ti. Esas palabras dolieron. Dolieron como un puñal directo al corazón. Pero no me quebré. Tu madre, dije lentamente, me dijo en su lecho de enfermedad que no dejara que me pisotearan. Debí haberle hecho caso desde el principio, pero mejor tarde que nunca. ¡Papá!, colgué y apagué el teléfono. 5 minutos después sonó el teléfono de la casa. Lo ignoré. Después tocaron el timbre. No abrí. Podía escuchar a Patricia del otro lado de la puerta. «Papá, abre. Tenemos que hablar de esto». Me quedé en mi sillón. Esperé. Eventualmente se fue. La casa quedó en silencio. Un silencio que, extrañamente, no se sentía vacío. Se sentía pacífico. Miré alrededor de mi sala. Las fotos en las paredes. María y yo, el día de nuestra boda. Las niñas cuando eran pequeñas. Vacaciones familiares. Graduaciones. ¿Cuándo habíamos perdido eso? ¿Cuándo la familia había dejado de ser sobre amor y se había convertido solo sobre dinero? Me levanté, fui a la cocina, lavé los platos que Patricia y Javier habían dejado, limpié la mesa, guardé todo en su lugar y mientras lo hacía, tomé una decisión. No iba a ser el tonto nunca más.
No iba a ser el banco personal de mis hijas. Si querían una relación conmigo, iba a ser una relación real, basada en respeto, en amor genuino, no en transacciones financieras. Y si no podían hacer eso, si no podían verme como algo más que una fuente de dinero, entonces prefería estar solo, porque la soledad honesta era mejor que la compañía comprada. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. A la mañana siguiente, mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas, 12 de Patricia, 5 de Mónica. También había mensajes de texto. Muchos. Patricia: papá, esto es una locura. Llámame. Patricia: no puedes hacer esto. Tienes responsabilidades hacia nosotros. Patricia: Javier dice que podemos demandarte. Mónica: papá, Patricia me contó. ¿Es verdad que cancelaste todo? Necesitamos hablar. Mónica: esto no es justo. No todos estuvimos de acuerdo con lo de la boda. Mónica: llámame. Por favor. No respondí ninguno. En lugar de eso, me vestí, desayuné tranquilamente y me fui a trabajar. Mis empleados notaron algo diferente en mí. «Se ve bien, don Héctor», dijo Ramón, mi gerente general. «Como más ligero». «Me siento más ligero», admití. Pasé el día revisando las operaciones de mis ferreterías, hablé con proveedores, revisé inventarios. Hice el trabajo que amaba hacer. El trabajo que me había dado propósito durante 30 años, y por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en mis hijas, no estaba preocupándome por sus problemas, no estaba planeando cómo iba a ayudarlas con su próxima crisis financiera. Estaba simplemente viviendo. Alrededor de las 3 de la tarde, Ramón entró a mi oficina. «Oh, don Héctor, su hija Patricia está aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». Suspiré. Sabía que esto pasaría eventualmente. «Hazla pasar». Patricia entró a mi oficina como un huracán. Traía jeans y una blusa arrugada, el cabello despeinado, ojos hinchados de llorar. Se veía desesperada. «Papá, tienes que reconsiderar esto». Empezó sin siquiera saludar. «No puedes simplemente cortar todo apoyo financiero así de la nada». «Siéntate, Patricia». «No quiero sentarme. Quiero que arregles esto». «Siéntate», repetí con voz firme. Ella se dejó caer en la silla frente a mi escritorio, como una niña regañada. «Ahora», dije recostándome en mi silla, «hablemos como adultos. ¿Qué es exactamente lo que necesitas?» «¿Qué necesito?» «Necesito que me regreses mi tarjeta de crédito. Necesito que vuelvas a dar acceso a las cuentas. Necesito que dejes de actuar como un... ¿Como un qué?», interrumpí. «Como un padre que está cansado de ser usado». «No te estamos usando». «¿No? Entonces dime, Patricia, la boda de tu hermana costó más de $12,000. ¿Planeaban decirme alguna vez? ¿O simplemente esperaban que yo viera el cargo y no dijera nada como siempre?» Ella miró hacia abajo. «Íbamos a decirte, ¿cuándo? ¿En 5 años? ¿En 10? ¿O cuando volvieran a necesitar dinero para algo más? No es así. Sí es así. Y ya me cansé. Me cansé de que solo me busquen cuando abren la cartera. Me cansé de ser invisible, excepto cuando necesitan algo. Me cansé de todo esto». Patricia empezó a llorar. «Papá, lo siento. Siento no haberte invitado a la boda. Siento haber usado tu tarjeta sin permiso. Pero por favor, no nos castigues así. Tenemos gastos. Daniela tiene escuela. Javier puede conseguir un trabajo real», interrumpí. «Y tú también. Tienes un título universitario que yo pagué. Úsalo». «No es tan fácil». «Claro que no es fácil. ¿Crees que fue fácil para mí? ¿Crees que construí todo esto sentado esperando que alguien más me resolviera la vida? Trabajé, luché, sacrifiqué, y ustedes solo esperan que todo les caiga del cielo. No somos así. Sí lo son, y yo ayudé a crear ese monstruo, pero se acabó. A partir de ahora, si quieren algo de mí va a tener que ser porque construimos una relación real, no porque me chantajeen emocionalmente o me hagan sentir culpable». Patricia se limpió las lágrimas. «¿Y si no podemos? ¿Y si no sabemos cómo hacer eso?» La miré. Realmente la miré. Y vi a la niña pequeña que solía llevar sobre mis hombros.
La niña que me esperaba en la puerta cuando llegaba del trabajo. La niña que decía «Te amo, papi», todas las noches antes de dormir. ¿Dónde se había ido esa niña? Entonces aprenden, dije suavemente, porque yo no voy a cambiar de opinión. O tienen una relación conmigo basada en respeto y amor genuino, o no tienen nada. Ella se levantó temblando. Eres cruel. No, soy un hombre que finalmente se está respetando a sí mismo. Patricia salió de la oficina sin decir otra palabra, y yo me quedé ahí, con el corazón pesado pero la conciencia tranquila. Por primera vez en años, estaba poniendo límites, estaba diciendo que no, estaba exigiendo respeto. Y aunque dolía, aunque cada fibra de mi ser como padre quería ceder, llamarla, arreglar todo y volver a como estaban las cosas, sabía que no podía, porque como estaban las cosas, era insostenible, era tóxico, y me estaba destruyendo lentamente. María tenía razón, no podía dejar que me pisotearan, y aunque llegara tarde, aunque hubiera tardado 6 años en entender su mensaje, finalmente lo estaba haciendo. Finalmente, me estaba respetando a mí mismo. Pasaron 2 semanas sin noticias de mis hijas, 2 semanas de silencio absoluto. No llamaban, no mandaban mensajes, no aparecían los domingos para la comida familiar que ya no existía, y yo, contra todo pronóstico, estaba bien. Mejor que bien, de hecho, me sentía libre. Usé ese tiempo para reconectarme conmigo mismo. Empecé a ir al gimnasio por las mañanas, algo que había abandonado hace años porque no tenía tiempo. Resulta que sí tenía tiempo. Solo lo había estado desperdiciando en preocuparme por problemas que no eran míos. También retomé viejas amistades. Llamé a Roberto, mi amigo de la universidad que no veía desde hacía 3 años. Quedamos para desayunar. Héctor, te ves diferente, me dijo apenas nos sentamos. No sé qué es, pero hay algo. Me quité un peso de encima, respondí, y le conté todo. Roberto me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, negó con la cabeza. «Que debiste hacer eso hace años, compadre». «Lo sé. Mis hijos son iguales», continuó. «Siempre esperando que papá resuelva todo. Mi esposa me dice que les digo que sí a todo. Y tiene razón. Pero no sé. Uno quiere verlos felices. Hay una diferencia entre ayudar y permitir que te usen», le dije. Y me tomó 58 años entenderlo. Salí de ese desayuno sintiéndome validado. No estaba loco. No estaba siendo cruel. Simplemente estaba exigiendo lo mínimo, respeto. El día 15 después del incidente de la boda, Mónica apareció en mi casa. Era sábado por la tarde. Yo estaba en el jardín podando los rosales que María había plantado hace años. «Hola, papá», me volteé. Mónica estaba en la puerta del jardín. Se veía nerviosa. Traía las manos en los bolsillos de sus jeans. «Mónica», dije sin mucha emoción. Seguí podando. «¿Podemos hablar?» «Estás hablando. Me refiero a hablar de verdad, sin gritos, sin ultimátums». Dejé las tijeras de podar. Me limpié las manos en el pantalón. «Está bien. Hablemos». Nos sentamos en la terraza. Le ofrecí agua. Ella aceptó. Durante unos minutos ninguno dijo nada. Finalmente, Mónica rompió el silencio. «Tienes razón», dijo simplemente. «Sobre todo, no esperaba eso. Disculpa, tienes razón. Te tratamos como cajero automático. No te invitamos a mi boda porque era más fácil no lidiar contigo. Usamos tu dinero sin pensar. Y cuando finalmente pusiste un alto, nos enojamos porque nos acostumbramos a que siempre dijeras que sí». Me recosté en la silla, procesando sus palabras. «Patricia está furiosa», continuó Mónica. «Dice que estás siendo vengativo, que nos estás castigando. Pero yo he estado pensando, y creo que solo estás haciendo lo que debiste hacer hace mucho tiempo». «¿Por qué no me invitaron a tu boda, Mónica?», pregunté. La pregunta que me había estado carcomiendo por dentro. «Soy tu padre. Te vi nacer. Te cargué en brazos. Te enseñé a andar en bicicleta. ¿Por qué?». Ella miró sus manos. «Porque sabía que ibas a querer controlar todo, que ibas a opinar sobre el lugar, el menú, la música, que ibas a convertirlo en tu evento, no en el mío». Sus palabras dolieron, pero había verdad en ellas. «¿Alguna vez pensaste
dije lentamente, que tal vez opinaba tanto porque me importaba. ¿Porque quería que todo fuera perfecto para ti? Lo sé, papá, pero sentía que me asfixiabas. Desde que mamá se fue, te volviste tan controlador, tan presente en todo, y yo solo quería respirar. Y la solución era excluirme completamente. No, la solución debió ser hablar contigo, establecer límites, pero era más fácil simplemente hacer las cosas a tus espaldas y usar tu dinero para pagarlas. Y eso estuvo mal. Nos quedamos en silencio otra vez. Un silencio más cómodo esta vez. ¿Diego sabe que estás aquí?, pregunté. Diego era su nuevo esposo, un tipo que había conocido 2 veces en total. Sí, de hecho, fue idea suya que viniera. Dice que la familia es importante, que no podemos dejar que el orgullo nos separe. Suena como un buen hombre, lo es, y está avergonzado por lo de la boda. Quería invitarte, pero yo lo convencí de que era mejor así. Se le quebró la voz. Fui una cobarde, papá, y lo siento. Me levanté, caminé hacia la baranda de la terraza, mirando el jardín donde María y yo habíamos pasado tantas tardes. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dije sin voltearme. Que perdí 6 años. 6 años donde pude haber puesto límites, donde pude haber exigido respeto. Pero tenía tanto miedo de perderlas después de que su madre se fue, que permití todo. Y al final, las perdí de todas formas. Escuché a Mónica levantarse. Vino a pararse junto a mí. No nos perdiste, papá. Estamos aquí. Yo estoy aquí. ¿Lo estás? ¿O estás aquí porque quieres algo? Estoy aquí porque te extraño. Porque me di cuenta de que en algún momento dejamos de ser familia y nos convertimos en, no sé, en extraños con historia compartida. Y no quiero eso. Me volteé a mirarla. Tenía lágrimas en los ojos. Y por primera vez en semanas, sentí que tal vez, solo tal vez, algo podía salvarse de todo este desastre. ¿Qué quieres de mí, Mónica?, pregunté. ¿Qué esperas que pase ahora? Quiero empezar de nuevo. Quiero que conozcas a Diego de verdad. Quiero que cenemos juntos sin que sea transaccional. Quiero recuperar a mi papá, al hombre que era antes de que mamá se fuera, al hombre que reía, que contaba chistes malos, que me hacía sentir segura. Ese hombre, dije suavemente, se perdió cuando perdió a su esposa. Y sus hijas lo terminaron de enterrar cuando dejaron de verlo como persona y empezaron a verlo solo como proveedor. Entonces, ayúdame a encontrarlo otra vez, rogó. Por favor, papá, dame una oportunidad de hacerlo bien esta vez. La miré. Mi hija menor, la que siempre fue más independiente, la que pensé que me entendería mejor. Está bien, dije finalmente, una oportunidad, pero con condiciones, las que sean. Primero, nada de dinero. Si necesitas algo financieramente, consíguelo tú misma. Yo ya no soy tu respaldo económico a menos que sea una verdadera emergencia. Y una verdadera emergencia no incluye remodelar tu casa o comprar equipo nuevo para tu estudio. Ella asintió. Entendido. Segundo, respeto. Eso significa incluirme en tu vida. No tienes que consultarme todo, pero los eventos importantes, las decisiones grandes, quiero estar informado. Quiero ser parte de tu vida, no un ATM al que acudes cuando lo necesitas. De acuerdo. Y tercero, Patricia. No voy a tolerar que me use como intermediario para arreglar su situación. Si ella quiere hablar conmigo, que venga ella misma. Tú no eres responsable de su relación conmigo. Eso va a estar difícil, admitió Mónica. Está muy enojada. Que lo esté. Eventualmente se le pasará, o no, pero esa es su decisión, no tuya. Mónica me abrazó, un abrazo real, no de esos abrazos rápidos que damos en las reuniones familiares obligatorias, un abrazo de verdad. Gracias, papá, por darme una oportunidad, y perdón, por todo. La abracé de vuelta. Vamos a ver cómo nos va. Esa noche, Mónica y Diego vinieron a cenar. Yo cociné, algo que no hacía desde que María se fue. Preparé el mole que ella me había enseñado a hacer. Diego resultó ser un buen tipo, ingeniero civil. Trabajaba en una constructora importante. Hablamos de negocios, de construcción, de la ciudad. Conversación real, no transaccional. Y Mónica,
Mónica volvió a ser mi hija. Reía, contaba historias, me preguntaba cosas sobre mi vida, sobre cómo me sentía, sobre qué había estado haciendo. Por primera vez en años me sentí como un padre, no como un banco. Cuando se fueron esa noche, me quedé en la terraza con una sensación extraña en el pecho. Tardé un momento en identificarla. Esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez con límites claros y respeto mutuo, algo podía rescatarse. Pero entonces sonó mi teléfono. Era Patricia. Escuché que Mónica fue a visitarte. Hola, Patricia. ¿Sí, vino? ¿Y ya la perdonaste? ¿Así de fácil? No fue perdón. Fue una conversación honesta. Algo que tú y yo todavía no hemos tenido. Porque tú no quieres hablar. Solo quieres castigar. No, Patricia. Yo puse límites. Tú estás enojada porque esos límites no te convienen. Tengo una familia que mantener y yo tengo dignidad que recuperar. Si quieres hablar como adultos, como Mónica lo hizo, mi puerta está abierta, pero no voy a tolerar gritos ni manipulación. Colgó sin decir más. Suspiré. Mónica estaba dando pasos hacia adelante. Patricia seguía atascada en su rabia. Solo el tiempo diría cuál de las dos tomaría el camino correcto. Un mes después del incidente de la boda, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Uno que, sorprendentemente, me gustaba más que el anterior. Mónica venía a cenar cada martes. A veces traía a Diego, a veces venía sola. Hablábamos de todo, de su negocio de diseño, de mis ferreterías, de política, de María. Por primera vez en años, podía hablar de mi esposa sin que Mónica cambiara inmediatamente de tema. ¿La extrañas?, me preguntó una noche. Todos los días, admití. Pero ya no duele como antes. Ahora es más como una nostalgia suave, un recordatorio de algo hermoso que tuve. Yo también la extraño, aunque nunca hablo de eso. ¿Por qué no? Porque Patricia se pone muy sensible y porque me siento culpable. ¿Culpable de qué? Mónica jugó con su servilleta. De no haber estado ahí más, en sus últimos meses. Yo estaba tan enfocada en mi carrera, en mi vida, y ahora que se fue, me doy cuenta de todo el tiempo que desperdicié. Todos cargamos con ese tipo de culpa, le dije, pero tu mamá sabía que la amabas. Eso es lo que importa. Mientras tanto, Patricia seguía sin hablarme, pero empezó a pasar algo interesante. Empecé a escuchar cosas a través de conocidos comunes. Patricia había conseguido trabajo. Medio tiempo en una boutique en San Pedro. No era mucho, pero era algo. Javier, aparentemente, también había encontrado un trabajo real, vendiendo seguros. No eran trabajos glamorosos, no eran los puestos ejecutivos que sus títulos universitarios sugerían, pero eran honestos, y era un comienzo. Parte de mí se sintió orgullosa. Otra parte se sintió triste de que hubiera tomado cortarles el dinero para que llegaran a este punto. Un sábado por la mañana, mientras desayunaba en mi café favorito, alguien tocó mi hombro. Era Daniela, mi nieta. Abuelo. Detrás de ella venía Patricia. Se veía cansada. Tenía ojeras. El cabello recogido en una cola de caballo simple, jeans y una blusa de trabajo. Muy diferente de la Patricia arreglada y elegante que siempre conocí. «Hola, papá», dijo con voz baja. «Patricia, Daniela», miré a mi nieta. «¿Cómo estás, princesa?» «Bien, abuelo». «¿Puedo sentarme contigo?» Miré a Patricia. Ella asintió. «Claro que sí». Daniela se sentó frente a mí. Patricia se quedó de pie, incómoda. «¿No te vas a sentar?», pregunté. «No quiero molestarte». «Solti, Daniela quería saludarte. No te ha visto en mucho tiempo». «Un mes», dije. «Ha pasado un mes». Para una niña de 8 años, eso es mucho tiempo. La miré realmente y vi algo que no había visto antes. Humildad. El orgullo que siempre había definido a Patricia parecía haberse suavizado. «Siéntate», dije señalando la silla vacía. «¿Qué que están aquí?» Patricia se sentó lentamente. Daniela empezó a hablar inmediatamente sobre la escuela, sus amigas, un proyecto de ciencias. Yo escuchaba, pero mi atención estaba dividida entre mi nieta y mi hija. Patricia no decía nada, solo observaba, y había algo en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo,
arrepentimiento. Cuando Daniela se levantó para ir al baño, Patricia y yo nos quedamos solos. «Te ves cansada», dije. «Lo estoy. Trabajar es diferente a como lo recordaba». «¿Cómo lo recordabas?» «No sé. Más fácil, supongo. Cuando trabajé antes de casarme con Javier, siempre supe que tenía tu respaldo. Que si algo salía mal, tú estarías ahí. Ahora sé que solo tengo a mí misma. Y es aterrador. También es liberador», ofrecí. «¿No?» Ella sonrió débilmente. «Todavía no llego a esa parte. Llegarás». Patricia jugó con su taza de café. «Mónica me contó que están cenando todas las semanas, los martes. ¿Y está todo bien entre ustedes?» «Estamos trabajando en ello, con respeto mutuo, con límites claros». «Límites», repitió. «Esa palabra se ha vuelto muy importante para ti últimamente, porque debió ser importante siempre». Ella asintió. «Tienes razón, sobre todo, sobre cómo te tratamos, sobre la boda, sobre el dinero, todo». No dije nada, esperé. «No vine a pedirte dinero», continuó rápidamente. «Solo quiero que eso quede claro. Vine porque Daniela te extraña. ¿Y por qué? Porque yo también te extraño. Extraño a mi papá, al hombre que siempre estuvo ahí y que yo tomé por sentado. ¿Y Javier? Javier está aprendiendo, como yo. Nunca habíamos tenido que trabajar realmente. Y es duro, pero también nos está uniendo de una manera extraña. Estamos en esto juntos ahora, sin tu red de seguridad. ¿Y cómo se siente eso?» «Aterrador», admitió. «Pero también, bien, como que finalmente estamos construyendo algo que es nuestro. No tuyo, nuestro». Daniela regresó corriendo. «Abuelo, ¿puedo pedir un pan dulce?» «Claro, princesa, pide lo que quieras». Mientras Daniela elegía su pan en el mostrador, Patricia habló de nuevo. «Sé que no merezco tu perdón, sé que fui terrible contigo, pero si alguna vez puedes, no sé, darme otra oportunidad, como lo hiciste con Mónica, me gustaría intentarlo, sin dinero de por medio, solo familia». Miré a mi hija, la niña que había cargado en mis brazos, la joven que había dejado en la universidad, llorando porque era su primer día, la mujer que ahora, finalmente, parecía estar creciendo de verdad. «Los martes ceno con Mónica», dije. «Los jueves están libres», Patricia parpadeó. «¿Los jueves? Si quieres venir a cenar, tú, Javier y Daniela, los jueves, sin expectativas, solo familia». Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. «¿De verdad? De verdad, pero con las mismas reglas que Mónica, nada de dinero, respeto mutuo y honestidad». «Puedo hacer eso», dijo rápidamente. «Podemos hacer eso. Entonces los veo el jueves, a las 7. Patricia se levantó. Por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se contuvo. Todavía había una barrera ahí, una que tomaría tiempo derribar. «Gracias, papá. No me des las gracias todavía. Esto es solo el comienzo. Tenemos mucho trabajo que hacer. Lo sé. Y estoy lista para hacerlo». Esa noche, llamé a Roberto para contarle. «Mira nada más», dijo con aprobación. El viejo león puso en orden a sus cachorros. No sé si en orden es la palabra correcta, pero al menos estamos hablando. Eso es más de lo que muchos padres consiguen. Deberías estar orgulloso. Estoy cautelosamente optimista. ¿Y qué vas a hacer con todas las horas libres? Antes tus hijas te consumían cada minuto. Era una buena pregunta. Por primera vez en años tenía tiempo real, tiempo que no estaba gastando preocupándome por los problemas de otras personas. «No sé», admití. «¿Alguna sugerencia?» «Vive, compadre, solo vive». El primer jueves llegó. Patricia, Javier y Daniela tocaron el timbre exactamente a las 7. Traían flores, un detalle pequeño pero significativo. «Para ti», dijo Patricia extendiéndolas. «Para tu casa». Eran lirios, los favoritos de María. «Gracias». La cena fue extraña al principio. Todos caminábamos en cáscaras de huevo, demasiado educados, demasiado cuidadosos. Pero Daniela, bendita sea, rompió el hielo. «Abuelo, ¿me enseñas a hacer las albóndigas como las hacía la abuela? Mamá dice que no le salen igual». Y así
Con mi nieta de 8 años como maestra de ceremonias, empezamos a reconstruir. Los martes con Mónica continuaron. Los jueves con Patricia se volvieron rutina. Y lentamente, semana tras semana, algo empezó a cambiar. Mis hijas empezaron a llamarme solo para saludar, para preguntarme cómo estaba, para contarme sobre sus días sin pedir nada a cambio. Mónica me invitó a su estudio para mostrarme un proyecto en el que estaba trabajando. Patricia me pidió ayuda para arreglar una gotera en su casa. No dinero, solo ayuda física. Y pasamos todo un sábado trabajando juntos como no lo habíamos hecho en años. 2 meses después del encuentro en el café, organicé una cena. Con Mónica, Diego, Patricia, Javier y Daniela. Todos juntos por primera vez desde la boda que me había excluido. Fue incómodo al principio. Mónica y Patricia apenas se hablaban. El resentimiento todavía estaba ahí, pero después de un par de copas de vino, algo se rompió. «Lo siento», dijo Mónica de repente, «por haberte dejado sola en todo esto. Debí haber hablado contigo sobre la boda. Debí haber insistido en invitar a papá». Patricia miró su plato. «Yo también lo siento, por arrastrarte a mi plan, por usar el dinero de papá sin pensar, por todo». Se miraron, y entonces, para mi sorpresa, se abrazaron, las dos llorando. Y yo, sentado en la cabecera de mi mesa, mirando a mi familia finalmente empezar a sanar, sentí algo que no había sentido desde que María partió. Paz. No era perfecta. Todavía había trabajo que hacer. Todavía había conversaciones difíciles por tener. Pero estábamos en el camino correcto. Y esa noche, cuando todos se fueron, me senté en la terraza con un whisky, mirando las estrellas, pensando en María. Lo hice. Le dije al cielo. Finalmente les puse límites. Como me dijiste, y ¿sabes qué? Funcionó. El viento sopló suavemente, y por un momento, juro que pude sentir su presencia, su aprobación. Había tardado. Había cometido errores. Había permitido demasiado durante demasiado tiempo. Pero finalmente, a mis 58 años, había aprendido la lección más importante de todas. El amor sin respeto no es amor, es dependencia, y la dependencia destruye tanto al que da como al que recibe. Mis hijas ahora sabían eso, y yo también. Y juntos estábamos construyendo algo nuevo, algo mejor, algo real. 6 meses después de cancelar las tarjetas de crédito, mi vida era irreconocible. Y no solo por la relación con mis hijas, sino por quien me había convertido yo mismo. Perdí 12 kilos. El gimnasio se volvió parte de mi rutina diaria. No por vanidad, sino porque finalmente tenía energía para cuidarme. La energía que antes gastaba preocupándome por todos los demás. Retomé hobbies abandonados. Volví a jugar golf con Roberto los sábados. Me uní a un club de lectura. Incluso empecé a tomar clases de cocina italiana. María siempre quiso que aprendiéramos juntos, pero nunca encontramos el tiempo. Mis ferreterías prosperaban más que nunca. Resulta que cuando no estás mentalmente agotado por drama familiar, puedes enfocarte mejor en tu trabajo. Abrí una 6ª sucursal en Saltillo. Los números nunca habían sido mejores, pero lo más importante, mis relaciones con mis hijas se habían transformado completamente. Los martes con Mónica seguían siendo sagrados. Algunas semanas cocinábamos juntos, otras salíamos a cenar fuera. Hablábamos de todo. Ella me contó sobre problemas en su matrimonio con Diego, cosas normales, desacuerdos sobre dinero, sobre tiempo, sobre prioridades, y yo escuchaba, solo escuchaba, sin tratar de resolver todo, sin sacar la chequera. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo una noche. Antes, cuando tenía un problema, mi primer instinto era llamarte y esperar que lo arreglaras. Ahora mi primer instinto es resolverlo yo misma. Y solo después te cuento cómo lo hice. ¿Y cómo se siente eso? Aterrador, pero también poderoso, como que finalmente soy una adulta de verdad. Siempre fuiste una adulta, Mónica. Solo necesitabas la oportunidad de demostrártelo a ti misma. Los jueves, con Patricia, Javier y Daniela también evolucionaron. Javier resultó ser un tipo decente cuando no estaba tratando de impresionar a nadie. Hablamos de deportes, de negocios, de paternidad,
Me contó sobre su infancia, sobre cómo crecer en una familia rica lo había dejado sin habilidades reales para la vida. Mi padre me daba todo, confesó una noche, pero nunca me enseñó a conseguir nada por mí mismo. Y cuando me casé con Patricia, simplemente transferí esa dependencia a usted. Lo siento, don Héctor. Llámame Héctor, le dije. Y no te disculpes, yo permití que pasara, pero ahora las cosas son diferentes. Sí, y honestamente, me gusta más así. Trabajo duro, me está yendo bien. Cerré 3 pólizas grandes este mes. Por primera vez siento que estoy construyendo algo. Patricia floreció de maneras que nunca imaginé. El trabajo en la boutique llevó a una oportunidad de gerenciar la tienda. Después la dueña le ofreció sociedad. Patricia vino a pedirme consejo. No dinero, consejo. ¿Crees que debería hacerlo?, preguntó una tarde en mi oficina. ¿Tú qué crees? Creo que sí, pero me da miedo. ¿Y si fallo? ¿Y si no fallas? Ella sonrió. Suenas como mamá. Tu mamá era sabia. Lo era. Patricia miró por la ventana. La extraño, especialmente ahora, cuando finalmente estoy haciendo cosas que sé que la habrían hecho sentir orgullosa. Ella está orgullosa, le aseguré. Donde sea que esté, está orgullosa. Patricia aceptó la sociedad. Y 3 meses después, la boutique había duplicado sus ventas. Mi hija tenía un talento natural para los negocios que nunca había tenido oportunidad de desarrollar, porque siempre había sido más fácil depender de mí. Daniela, mi nieta, se convirtió en mi compañera de aventuras. Los domingos empezamos una tradición. Ella y yo salíamos a explorar museos, parques, librerías. La llevé a lugares donde podía ser niña sin presión, sin expectativas. «Abuelo», me preguntó un domingo mientras comíamos helado en el parque, «¿por qué mamá y tú no se hablaban antes?». Era una pregunta difícil, pero Daniela merecía honestidad, porque a veces las familias se olvidan de cómo tratarse bien. Y tienen que recordarlo. ¿Y ya lo recordaron? Estamos trabajando en ello, cada día. Me alegra. No me gustaba cuando estabas triste. ¿Cómo sabías que estaba triste? Porque ya no sonreías, no como ahora. Los niños ven todo, y ella tenía razón. Ahora sonreía, de verdad. En el mes 9 después del incidente, organicé algo especial, una cena, pero no en mi casa. Renté un salón privado en el restaurante donde María y yo habíamos tenido nuestra primera cita. Invité a Mónica, Diego, Patricia, Javier, Daniela y también a Roberto y su familia. Quería que mis hijas vieran que tenía una vida más allá de ellas, que no estaba sentado esperando que ellas le dieran sentido a mi existencia. Durante la cena me puse de pie para hacer un brindis. Hace 9 meses, empecé. Pasó algo que cambió todo. Mis hijas me excluyeron de un momento importante. Usaron mi dinero sin permiso. Y yo finalmente dije basta. Mónica y Patricia se miraron incómodas, y fue la mejor decisión que he tomado en años, continué, porque me obligó a todas a repensar qué significaba ser familia, me obligó a ustedes a crecer, y me obligó a mí a dejar de esconderme detrás de mi chequera. Levanté mi copa. Hoy brindo por los errores, porque los errores, cuando los reconocemos y aprendemos de ellos, nos hacen mejores. Brindo por mis hijas, que están convirtiéndose en las mujeres que su madre siempre supo que podían ser. Y brindo por mí mismo, por finalmente aprender a respetarme. Todos brindaron. Mónica tenía lágrimas en los ojos. Patricia también. Después de la cena, las dos me pidieron hablar a solas. Salimos a la terraza del restaurante. La ciudad brillaba debajo de nosotros. «Papá», empezó Mónica, «queremos hacer algo. Hemos estado ahorrando, las dos. Y queremos pagarte lo de la boda». Saqué un sobre. $12,432, dijo Patricia. En efectivo. No es lo único que te debemos. Sabemos que hay más, años de más, pero es un comienzo. Miré el sobre. Después las miré a ellas. No lo quiero, dije. Papá, no me malentiendan. Aprecio el gesto. Aprecio que hayan trabajado para reunirlo. Pero no quiero su dinero. Nunca se trató del dinero. Se trató del respeto, de la consideración, de ser visto como algo más que un recurso. Entonces,
¿Qué podemos hacer?, preguntó Mónica. Están haciéndolo ya, están siendo presentes, están siendo honestas, están construyendo sus propias vidas. Eso es todo lo que quiero. Pero nos sentimos culpables, dijo Patricia, por todos esos años, por todo lo que tomamos. La culpa no cambia el pasado, les dije, pero las acciones cambian el futuro. Usen ese dinero para algo que importe, para sus negocios, para sus familias, para ahorrar, pero no me lo den a mí. Yo no lo necesito. Las abracé, a las dos al mismo tiempo. Mis niñas, que ya no eran niñas, que finalmente se estaban convirtiendo en mujeres completas. Las amo, les dije, siempre las he amado, pero ahora también las respeto y las admiro por el trabajo duro que están haciendo. Nosotras también te amamos, papá, susurró Mónica. Y te respetamos, agregó Patricia. Finalmente entendemos todo lo que hiciste por nosotras y todo lo que tuvimos que aprender a hacer por nosotras mismas. Esa noche, manejando de regreso a casa, pensé en María, en cómo habría amado ver este momento, ver a nuestras hijas finalmente encontrando su camino. Lo logramos, le dije al cielo. Tomó tiempo, tomó dolor, pero lo logramos. El año se cumplió. 1 año desde el día que Daniela inocentemente reveló la verdad sobre la boda. 1 año desde que cancelé las tarjetas. 1 año desde que mi vida cambió completamente. Decidí marcarlo de alguna manera, así que organicé una comida familiar en mi casa. Un domingo, como solíamos hacer cuando María vivía, pero esta vez era diferente. Esta vez todos trajeron algo. Mónica hizo el postre. Patricia preparó una ensalada. Javier trajo bebidas. Diego hizo su especialidad, camarones al ajillo. Y yo, por supuesto, hice el platillo principal, el mole de María. La receta que ella me había enseñado y que finalmente había perfeccionado. Mientras comíamos, Daniela preguntó, «Abuelo, ¿puedo ver fotos de cuando mamá y la tía Mónica eran niñas?» Saqué los álbumes. Esos álbumes que había guardado porque dolía demasiado mirarlos. Pero ahora, rodeado de mi familia, no dolía. Era dulce. Era recordar algo hermoso. «Esta es tu mamá cuando tenía tu edad». Le mostré a Daniela. «Se parecen mucho». «¿Y esta quién es?» «Tu abuela, María, el amor de mi vida». Mónica tomó el álbum. Pasó las páginas lentamente. Olvidé cuánto reíamos. Reíamos mucho, confirmé. Su madre tenía ese don de hacer que todo fuera más ligero, más feliz. «Yo quiero ser así», dijo Daniela, como la abuela. «Ya lo eres, princesa», le dije. «Definitivamente ya lo eres». Pasamos horas mirando fotos, contando historias, recordando. Patricia y Mónica compartieron recuerdos que yo no conocía. Momentos entre hermanas, travesuras, secretos. Y me di cuenta de algo. Había estado tan enfocado en mi dolor por perder a María, que había olvidado que mis hijas también la habían perdido. Y ellas habían procesado esa pérdida alejándose. De mí, de ellas mismas, de todo. Pero ahora estábamos regresando, juntos. Cuando todos se fueron esa noche, me quedé en la terraza, bebiendo un whisky, mirando las estrellas. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de grupo, uno que Mónica acababa de crear con Patricia, ella y yo. Mónica: «Gracias por hoy, papá, por los recuerdos, por la paciencia, por darnos otra oportunidad». Patricia: «Gracias por nunca rendirte con nosotras, incluso cuando lo merecíamos yo. Gracias a ustedes por finalmente dejarme ser su padre, no su banco, su padre». Mónica: «Te amamos, Patricia, mucho. Yo también las amo, más de lo que las palabras pueden expresar». Guardé el teléfono. Y en ese momento de silencio, de paz, de plenitud, entendí algo fundamental. La vida te da lecciones cuando estás listo para aprenderlas, no antes. Y mi lección había tardado 58 años en llegar, pero finalmente la había aprendido. El amor verdadero no requiere sacrificio constante, no requiere que te vacíes completamente, no requiere que pierdas tu dignidad. El amor verdadero requiere límites, requiere respeto mutuo,
Requiere que ambas partes estén dispuestas a crecer, a cambiar, a mejorar, y mis hijas y yo finalmente habíamos encontrado ese equilibrio. ¿Fue fácil? No. Hubo lágrimas, hubo dolor, hubo momentos donde pensé que los había perdido para siempre, pero valió la pena. Cada momento difícil, cada conversación incómoda, cada límite que tuve que mantener, incluso cuando mi corazón de padre quería ceder, porque al final no solo salvé mi relación con mis hijas, me salvé a mí mismo. 2 años después, estoy sentado en la misma terraza, pero ahora no estoy solo. Roberto está aquí, también está Fernando, un amigo nuevo del club de golf, y Miguel, mi contador, que se ha convertido en un buen amigo. Es mi cumpleaños, 60 años, y decidí celebrarlo con amigos. Mis hijas vienen mañana, con sus familias, con regalos que ellas mismas pagaron, con comida que ellas mismas prepararon, con amor que ellas mismas cultivan, porque eso es lo que hemos construido en estos 2 años, una relación basada en dar y recibir, no solo en mi dar constante y su recibir interminable. Mónica me llamó esta mañana. «Papá, ¿te acuerdas del dinero de la boda que queríamos devolverte?» «Sí, pues lo invertimos, Patricia y yo, juntas. Abrimos un negocio, una tienda de diseño con boutique incorporada, combinando nuestros talentos, y está funcionando. Mónica, eso es increíble. Y queríamos saber si te gustaría ser nuestro asesor de negocios. No inversor, ya asesor, alguien a quien podamos pedir consejo cuando lo necesitemos. Me encantaría. ¿De verdad? Porque no queremos presionarte. Y definitivamente no estamos pidiendo dinero. Solo tu experiencia, tu sabiduría. Será un honor». Y lo era. Un honor. Porque finalmente me estaban pidiendo algo que podía darles sin perder parte de mí mismo, mi conocimiento, mi experiencia, mi tiempo, pero no mi dinero, no mi dignidad. Patricia me había invitado la semana pasada a ver la obra de teatro de Daniela en la escuela, no porque necesitara que pagara algo, solo porque quería que estuviera ahí. Y estuve ahí, en primera fila, viendo a mi nieta actuar, y después fuimos los 4 a cenar, y pagamos a medias. Patricia insistió. Esos pequeños gestos, esas pequeñas señales de respeto e independencia, significaban más para mí que todos los años de darles dinero sin cuestionar, porque finalmente entendía lo que María había tratado de decirme desde el principio. Darles todo no era amarlos, era incapacitarlos. Y amarlos de verdad significaba dejarlos luchar, dejarlos fallar, dejarlos aprender, incluso si dolía verlos sufrir en el proceso. «¿En qué piensas?», pregunta Roberto, sacándome de mis pensamientos. «¿En cuánto han cambiado las cosas?», respondo. «En cómo un momento de dolor se convirtió en el catalizador para algo mejor». «¿Te arrepientes de algo?». «De no haberlo hecho antes», admito. «De haber esperado tanto tiempo para poner límites, para exigir respeto. Pero lo hiciste eventualmente. Eso es lo que importa. Tiene razón, lo hice. Y aunque llegué tarde, aunque desperdicié años siendo un cajero automático en lugar de un padre, finalmente encontré mi camino. Y mis hijas encontraron el suyo. Levanto mi copa, por los errores que nos enseñan, por el dolor que nos hace crecer, y por las segundas oportunidades. Todos brindan. Esa noche, cuando mis amigos se van, me quedo solo en la terraza. Es mi momento favorito del día, cuando puedo reflexionar, cuando puedo simplemente ser. Miro las estrellas y hablo con María, como he hecho durante todos estos años. Hoy cumplí 60, le digo, 60 años, y finalmente siento que sé lo que estoy haciendo. Tardé, ¿verdad? El viento sopla suavemente. Tomo eso como su respuesta. Las niñas están bien, continúo. Realmente bien. Están construyendo algo juntas, algo que es suyo. Y me pidieron ayuda, pero no dinero. Solo consejo, solo presencia. Una lágrima rueda por mi mejilla. Deberías estar aquí para ver esto. Deberías estar aquí para ver en quiénes se han convertido. En quienes siempre pudieron ser si yo hubiera dejado de entrometerse con mi dinero.
silencio, pero un silencio cómodo, lleno de presencia. Te extraño, susurro, cada día, pero ya no me duele como antes. Ahora es más como gratitud. Gratitud por los años que tuvimos, por las lecciones que me dejaste, por las hijas que criamos juntos. El viento sopla otra vez, más fuerte esta vez. Estoy bien, le digo. Por primera vez en años realmente estoy bien, y sé que tú también lo estás, donde sea que estés. Me quedo ahí durante horas, pensando, recordando, planeando el futuro. Un futuro donde soy más que un proveedor, donde soy un padre, un abuelo, un amigo, un hombre con vida propia. Un futuro donde mis hijas son mis compañeras, no mis dependientes. Un futuro donde el respeto es mutuo y el amor es real. Y todo empezó con una simple frase de una niña de 8 años. Abuelo, te perdiste la boda. Esas 6 palabras cambiaron todo. Me mostraron la verdad que había estado evitando durante años y me dieron el valor para hacer algo al respecto. Al día siguiente, mis hijas llegan temprano. Traen decoraciones, comida, regalos, pero lo más importante, traen sonrisas genuinas, abrazos sinceros, amor real. Feliz cumpleaños, papá, dicen al unísono. Gracias, mis niñas. Ya no somos niñas, dice Patricia con una sonrisa. Para mí siempre lo serán, pero tienen razón. Son mujeres, mujeres fuertes, independientes. Y estoy orgulloso de ustedes. Mónica me da un paquete. Ábrelo. Es un álbum de fotos, pero no uno viejo, es nuevo, lleno de fotos de los últimos 2 años. Fotos de nuestras cenas de martes y jueves. Fotos de Daniela y yo en nuestras aventuras dominicales. Fotos de momentos que había olvidado que alguien había capturado. Y en la primera página, una carta, escrita por las dos. Papá, hace 2 años nos diste el regalo más difícil que un padre puede dar. Nos dejaste caer, nos dejaste fallar, y al hacerlo nos enseñaste a volar. Nos mostraste que el amor verdadero no es dar sin límites, es creer en alguien lo suficiente como para dejarlos encontrar su propio camino. Gracias por amarnos lo suficiente como para ponernos límites. Gracias por respetarte lo suficiente como para exigir respeto. Y gracias por darnos una segunda oportunidad de ser tus hijas, no tus empleadas, no tus beneficiarias, tus hijas. Te amamos, siempre, Mónica y Patricia. No puedo contener las lágrimas, y no intento hacerlo. Las abrazo, fuerte, y ellas me abrazan de vuelta. Las amo, logro decir. Más de lo que pueden imaginar. Nosotras también te amamos, responden. Y en ese momento, rodeado de mi familia, finalmente entiendo algo fundamental. No perdí 2 años cuando puse límites. Gané el resto de mi vida. Gané relaciones reales, respeto genuino, amor verdadero. Y gané la paz de saber que, aunque tardé, aunque cometí errores, finalmente hice lo correcto. No solo por ellas, por mí. Porque al final del día, enseñarle a alguien a pararse por sí mismo es el mayor acto de amor que existe, incluso si tienes que dejar que caigan primero. Especialmente si tienes que dejar que caigan primero. Si estás escuchando esta historia y resuena contigo, si te encuentras en una situación similar, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Y nunca es demasiado tarde para enseñarles a las personas que amas que el amor verdadero viene con responsabilidad, no con dependencia. Ser padre no significa sacrificarte hasta desaparecer. Significa guiar, enseñar. Y a veces significa dar el paso más difícil de todos, alejarte para que puedan aprender a caminar solos. Y cuando finalmente caminen solos, cuando finalmente se paren sobre sus propios pies, la relación que construyan contigo será 1000 veces más fuerte que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Porque será real, será elegida, será ganada. Y eso, créanme, no tiene precio. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor, crecimiento y redención. Y si tienes tu propia historia similar, si estás luchando con límites familiares, con hijos que solo te ven como proveedor,
con la difícil decisión de cuándo decir basta. Solo recuerda esto: respetarte a ti mismo no es egoísmo, es supervivencia. Y a veces es la única manera de salvar las relaciones que más importan. Desde mi terraza en Monterrey, con 60 años bien vividos y muchos más por delante, les deseo paz, les deseo valor y les deseo la sabiduría para saber cuándo dar, cuándo recibir y cuándo simplemente dejar ir. Esta es mi historia. La historia de cómo una boda perdida me ayudó a encontrarme a mí mismo. Y espero que, de alguna manera, les ayude a ustedes también.